Hoy, el reverendo Oscar Galdona estará predicando el mensaje titulado La señal de la simiente en el fin, en el Tabernáculo Ebenezer, Barquisimeto, Venezuela. Ahora escuchémoslo mientras el culto comienza. Porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Vamos a orar y a pedir a Dios ahora luz para su palabra. Padre nuestro, te damos gracias en esta hora. Hemos leído este versículo que sirvió de base a tu siervo, el profeta, para predicar este mensaje. Padre, confiamos de que tú nos ayudarás a entender todo lo que fue dicho, y que en esta hora, cuando tenemos deseo de recibir y conocer de tu palabra, luz de tu espíritu, aceite de la botija venga para dar esta palabra. Concede que todos los que estamos aquí en esta mañana, como los que están oyendo este mensaje a través de esta cinta, reciban luz y bendición tuya. Que lo que oigamos, Señor, sirva para ayudarnos en este camino y esta carrera. Aleluya. Gracias por tu palabra dada en este último tiempo. Y te damos gracias también por cada uno de los que tú has predestinado como hombres y mujeres para recibirla en esta edad. Ahora, Señor, envíala mientras estamos aquí, dispuestos a oírla. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. ¿Dicen amén, hermanos? Pueden sentarse. El título de este mensaje es La señal de la simiente en el fin, tomado literalmente del mensaje del profeta. En el Génesis sabemos que está registrado todo dato concerniente a las diferentes simientes. El Génesis ha sido llamado correctamente, y creo que en la semana pasada hicimos referencia a ello, ha sido llamado el semillero de la Biblia, porque todo lo que podamos hallar hoy halla su principio en el Génesis. Génesis significa principio. No deje que la ilusión o las circunstancias del mundo le hagan creer que alguna cosa que hoy existe no estaba desde el principio. Las caraotas o las habichuelas, como llaman nuestros hermanos allá del norte, negras, marrones o rojas o blancas que usted se come, eso no fue que salieron ahora, esas estaban desde el principio. Amén. Todo lo que vemos hoy en su pureza fue porque Dios lo habló a existencia. Amén. Entonces, lo que usted pueda ver que no comenzó en el Génesis es porque es híbrido, algún injerto, alguna mezcla. Y por supuesto, los híbridos o los injertos son falsos y no se reproducen ni tienen vida propia. Todo lo que podamos hallar en este mundo que es híbrido es invención o producción humana. Y de cierto que no puede repetirse, no podrá reproducirse, porque no tiene poder para regresar por sí mismo. Ya sabemos que cuando los hombres han querido traer una raza diferente o un producto diferente como la mula es el resultado de la mezcla del asno con la yegua, pero ella no puede sobrevivir. Ella se muere, La mula, como dice el profeta, no sabe quién es su papá ni quién es su mamá, porque está mezclada. Amén. Ahí está. Hoy toman el maíz y otros granos y los mezclan y dicen que se ven muy bonitos y que saben muy sabrosos. Siembre usted esos granos mezclados y verá que se pudren y no se reproducen, porque ha habido una mezcla, una alteración de los principios de Dios cuando habló y dijo que cada simiente se produjera conforme a su género. Amén. Una publicación de años atrás afirmó que si las mujeres siguen alimentándose con comidas que han sido así mezcladas, dentro de no mucho, las mujeres todas llegarán a ser estériles. Amén.
por lo cual todo lo que vemos que no habló ni trajo a existencia a Dios en el principio es híbrido. Lo mismo pasa cuando vemos a iglesias y a denominaciones que se apartan de la palabra hablada de Dios. Tal iglesia o tal denominación no tiene más que una religión híbrida que está sentenciada a morir, porque no puede traer vida de su misma especie, porque está mezclada, está pervertida. Una iglesia que rehúse toda palabra de Dios es una iglesia híbrida, una iglesia llena de dogmas, llena de credos y de doctrinas humanas, no puede producir a un hijo lleno del Espíritu. Amén. Puede ser una iglesia grande, lujosa, y le meta dentro todo lo que quiera, pero está espiritualmente muerto. Amén. Todo híbrido o mezcla que Dios no originó está sentenciado a muerte, porque no se puede reproducir. Amén. Así como en lo material, lo mismo también en lo espiritual. Por supuesto, esto no es difícil explicar, yo creo que algunos de ustedes ya saben eso bien, ¿verdad? Tomemos el caso de la mula, para explicarle esto. Esto es un principio, una ley. La mula nace como un animal híbrido, como mezcla entre burro y caballo, o yegua y burro, como sea. Ahora, de esa mezcla nace ese animal, y ese animal está sentenciado a morir. ¿Por qué? Esa mula nunca se puede reproducir. Amén. Para que haya otra mula tiene que haber otra mezcla, pero ella sola ya está sentenciada a morir, ella no puede dar fruto. ¿Cuánto me entienden? Esto es lo que queremos explicar. Cuando la gente mezcla la palabra de Dios con ideas humanas y produce una cosa, hijos o mujeres o hombres en la iglesia, que los llaman como que sea, esos no se pueden volver a reproducir. Amén. Y no se pueden reproducir de nuevo porque no tienen vida por sí mismos. Entonces eso es lo que la gente debe ver hoy. Cuando las iglesias y denominaciones hoy producen fruto de ese injerto, de esa mezcla, eso no lo hizo Dios en el principio. Amén. Entonces eso tiene que morir. Y la sentencia en lo físico, la sentencia en lo material, es la misma ley para lo espiritual. Si una iglesia tiene que levantarse para reproducir en verdad hijos e hijas de Dios en el Espíritu, tiene que haber venido desde el principio por la palabra del Señor. Amén, hermano. Bendito Dios para siempre. ¿Cuánto le entienden? Bueno, ahora, toda persona sensata piensa en lo que está por delante de él, o sea, el futuro. Creo que todos deseamos saber qué nos guarda el futuro. Queremos saber cuál debe ser nuestro próximo paso, de dónde debemos ir, de dónde estamos. Es como un hombre que está cruzando un arroyo, pone su pie sobre una piedra, ¿ves? Y luego se fija, ve a dónde va a poner la otra. Él no se va a tirar lo loco a poner su pie en cualquier lugar, saltar sin fijarse, no, porque puede caer al agua y hasta ahogarse. Así ha sido el clamor y el interés de la raza a través de las edades, ver cómo dan un paso tras otra y hasta donde puedan tener luz, procurando dar un paso que sea firme. Amén. Se dice que uno de los reyes de Inglaterra, después que fue bautizado, estaba sentado junto con otros en un lugar, parece que un lugarcito a donde había una fogata, cerca de la cual el hombre de Dios que lo había bautizado le explicaba al rey de las cosas de Dios. Dice que de repente un pajarillo terminó el sermón del hombre de Dios, porque repentinamente de la oscuridad salió un pajarillo atraído por la luz, y con la misma rapidez con que entró atraído por la luz volvió a salir. Entonces dice que el hombre de Dios se paró y le dijo al rey: ¿de dónde vino ese pajarillo y a dónde fue? Amén. ¿Cuándo me entiende? ¿Me entendió usted? ¿De dónde vino usted y a dónde va?
Amén. Están muy quietos, ¿me entendieron? Aleluya. Esto ha sido la pregunta de muchos. ¿De dónde vinimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y a dónde vamos? Con toda la ciencia que tenemos, con todos los huesos que se desentierren y todos los libros que están escritos, no hay uno de ellos que nos pueda decir de dónde vinimos y a dónde vamos, excepto la Biblia. La Biblia es el único libro que nos aclara esos misterios. Entonces, si queremos saber estas cosas, tenemos que hallarlo en la única fuente que Dios proveyó, porque es la palabra lo único que tiene la respuesta a nuestras preguntas. Y estas respuestas, cuando son dadas a un creyente verdadero, él no las razona, él no las discute, él lo que hace es que la cree. Amén. Ahora, ningún hombre puede científicamente probar a Dios. Si se pudiera probar a Dios de esa manera, entonces no necesitaríamos de la fe. Sería un Dios científico, un Dios que se pudiera probar. Pero la fe no tiene nada que ver con la ciencia. Amén. La fe no tiene nada que ver con la ciencia. La fe simplemente recibe la palabra que Dios da. Amén. Por supuesto, ¿cómo la puede usted recibir si usted no es palabra? ¿Cómo puede usted recibir algo que no pertenece a su propia naturaleza? Pero el hombre o la mujer que tiene naturaleza de Dios en sí mismo, en quien Dios sembró su palabra, cuando Dios le habla la palabra, enseguida responde a ella. ¿Cómo? Creyéndola. Amén. ¿Qué si Moisés hubiera tomado las hojas de la zarza que ardía y hubiera resuelto llevárselas a algún laboratorio para ver la razón de por qué no se consumía? De haber hecho eso, Dios no le hubiera hablado. Moisés lo que hizo fue que quitarse los zapatos y postrado en reverencia oyó a Dios hablarle. No podemos probar científicamente las promesas de Dios, pero al mirar para atrás las vemos que fueron cumplidas a su tiempo, tal cual como Dios dijo que sucedería. En reverencia pues a Dios, debemos disponernos a hallar en su palabra el camino por donde vamos. El profeta mencionó en su mensaje cuando en una ocasión estaba invitado en casa de un gran señor en el oeste. No sé por qué razón el Señor pues invitó al profeta para que estuviera en su casa y comiera con él. Estando en los salones de esa enorme mansión, dice que el profeta le llamó la atención un cuadro y se acercó allí a mirarlo. Entonces el señor de la casa, dándose cuenta que el profeta estaba mirando ese cuadro, le habló. Y entonces le dijo, veo que usted está mirando ese cuadro. El cuadro consistía de una carreta, la de esas carretas antiguas, cubiertas, tirada por bueyes. Y esa carreta tenía adelante sentada un hombre con su señora y con un niño. Entonces el señor de la casa le explicó al profeta el significado de ese cuadro. Y él le dijo, esas dos personas eran mi papá y mi mamá. Y el muchachito que usted ve aquí sentado, ese era yo. Entonces explicó que ese cuadro era un recuerdo de cómo ellos así habían llegado a ese lugar. Pero le dijo, desde entonces vinimos así como usted nos ve en esa carreta, pobres, pero desde entonces Dios nos ha prosperado mucho. Es decir, quizás no mencionó la palabra Dios, pero dijo, desde entonces hemos prosperado mucho. Entonces, tomando al profeta por la mano, lo sacó hacia el patio de la casa y le mostró a lo lejos miles de hectáreas de terreno. Y así le fue mostrando hacia el este y el oeste y hacia el norte y hacia el sur, y le fue mostrando todas las cosas. Le dijo, mire, tanto terreno por acá, en aquella ciudad no se ve aquel humo por allá, hay tantas fábricas, tanto es todo eso. Y el profeta pues estaba asombrado al ver lo que este hombre estaba mostrando, la cantidad de riquezas que tenía por los 4 partes de su casa, a distancias, a miles de hectáreas. Además de eso, le mencionaba
los lugares de importancia que él ocupaba. Uno de ellos era presidente de uno de los bancos de la localidad. Entonces el profeta dice que él escuchó por mucho tiempo todos los detalles que el hombre le estaba dando. Y luego le dijo: Señor, yo quisiera hacerle a usted una pregunta. Y el Señor le dijo: hable. Usted me ha señalado, le dijo el profeta, hacia el norte y hacia el sur y hacia el este y hacia el oeste, mostrándome todo lo que tiene. Yo desearía, le dijo él, que usted ahora mirara para arriba y me dijera: ¿qué tiene allá arriba? Por supuesto, el resto de la pregunta podemos entender. Amén. Podemos entender el resto de la pregunta. El profeta dijo: esto es lo más importante, porque un día usted va a dejar todo lo que tiene aquí abajo. Y luego, ¿a dónde va usted después de allí? ¿Cómo deben entender los hombres que esto es un peregrinaje corto aquí en la tierra? Más allá está la estada por toda la eternidad. Si los hombres entonces pueden cuidar para sus hijos, para educarlos y para tener comodidad aquí, ¿por qué será que lo más importante en la vida, la mayoría lo deja de hacer? ¿Ves? Y por hacer obrar de esa manera, llegan al fin del camino y se pierden sin saber nada de Dios, sin saber nada de sus planes. ¿Ves? La gente sensata, al darse cuenta que son criaturas envueltas en el tiempo, desean saber qué será después que el tiempo cese. Tomamos por ejemplo a Job, uno de los hombres más sabios del pasado. Este hombre llegó a pensar justamente en lo que sucedería después que todo le fuera terminado. Él sabía que todo había sido creado por la palabra del Señor. Él sabía que había esperanza para un árbol si ese árbol llegaba a morir. Ahora usted ve eso en la naturaleza, porque Dios se manifiesta en la naturaleza. Y Dios, como dice el profeta, hay una Biblia abierta en la naturaleza, pero que la gente simplemente le pasa por alto y no se da cuenta que Dios habla a lo espiritual a través de lo material. ¿Ves? Usted ve la naturaleza y en ella se manifiesta el Señor. El sol lo ejemplifica. Se ve el sol salir en la mañana tempranito y va creciendo como un niño. Llega la edad de las 9 de la mañana, después llega la plenitud al mediodía, pero luego después comienza a declinar y ya son las 3 de la tarde. Es como el hombre que comienza ya a doblar los hombros, a encogerse, hasta que al fin, cuando ya llega la noche, ¿qué le pasa al sol? Se vuelve a ir otra vez. Ahí está la vida manifestada. ¿Ves? Pero ¿qué pasa el otro día en la mañana? Ahí está, otra vez vuelve a salir el sol. ¿Qué está el Señor mostrándonos? Que así es la vida en lo natural. Comienza, crece, envejece, luego se corta, pero la respuesta está allí. Volverá otra vez a salir. Amén. Lo mismo lo vemos con las hojas del árbol en sus estaciones. Lo mismo con las flores, con los frutos. Un árbol, ya sabemos la acción de las estaciones. Las hojas caen al suelo. Pero ¿qué pasa con esas hojas? Se pudren. La misma tierra las cobija. ¿Y qué hace la tierra? Vuelve a recoger todito lo que esa hoja era. ¿Ve usted? Y como la savia está debajo, entonces la savia vuelve a recoger de la tierra lo que esa hoja cuando cayó dejó. ¿Y qué vuelve a pasar en lo que vuelve el tiempo otra vez? Esa hoja vuelve a salir en el árbol. Amén, hermano. Esto es resurrección. Lo mismo con las flores. Usted tiene flores en su casa y usted ve qué bonitas son. ¿Ve? Pero esas flores se marchitan y se acaban. Y usted quizás las tire en el patio o las tire en el mismo aparatico donde tiene sus flores. Es el mejor lugar donde echarlas. ¿Ve usted? ¿Qué pasa? La tierra vuelve a absorber eso. Y al tiempo determinado, aquella flor que usted ve que se marchitó, ahí la tiene otra vez. Bonita, ha vuelto a salir, a resucitar. Amén. Dios
las habló a existencia, por él se mantienen. Ahora, dése cuenta de un detalle. La naturaleza no pecó. ¿Saben? La naturaleza no pecó. Pero la naturaleza ha sentido el impacto del pecado del hombre. ¿Amén? Entonces, por eso es que hallamos a la naturaleza, aun cuando no ha pecado y por el hombre tiene que morir, y las flores y los árboles y todos tienen que morir. Pero fíjense que Dios las habló a existencia. Y por eso ese árbol que nace y da fruto, y las hojas y las flores y todo, se caen, pero Dios las ha ordenado que vuelvan a salir. Amén, hermano. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Entonces, todos ellos en sus procesos revelan el nacimiento, el crecimiento, la vejez, la muerte y la resurrección de nuevo. Cada uno de ellos sirve su propósito en el plan de Dios, y Dios luego hace que después vuelvan a vivir. Nosotros también fuimos puestos aquí por un propósito, y debemos en ese propósito escoger o la vida o la muerte. Y en esa elección tenemos que servir ese propósito. Job observó que después que la creación moría, eso no era su fin, porque la vida volvía de nuevo. Ahora, tome por ejemplo Job 14 y apunte esa cita, versos 7 al 9. Mire lo que dice Job 14, 7 al 9. Si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñecerá aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciera en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua, reverdecerá y hará copa como planta. Amén. Amén. Bueno, esto es explicar el suceso de las estaciones. ¿Ve usted? Esto es explicar el suceso de las estaciones. Viene el tiempo de la primavera, y usted ve como los árboles salen con sus flores. Hoy el tiempo de la primavera, donde se ven las 4 estaciones, aquí no se ve mucho de eso, sino el tiempo así. Pero donde las 4 estaciones obran con efectividad y regla, los países más fríos, eso es extraordinario ver la primavera, todos los árboles, las flores, ¿ves? Luego, después de las flores, hallamos que viene el fruto, y en el verano el fruto madura y el fruto es recogido. Pero una vez que termina el verano, comienza el otoño. Y en el otoño es el tiempo cuando Dios, que decretó a las plantas y le habló desde el principio, las plantas que no tienen la inteligencia humana obran por decreto de Dios. ¿Y qué sucede? Ya los hemos explicado, pero por los hermanos que puedan nuevos recibir esta cinta, esa savia, sabemos que la savia sufre un proceso de comenzar a bajar para las raíces. Esa es la razón por la cual las hojas se ponen amarillas y marrones y después se caen sin vida. ¿Por qué se caen? Porque la savia está huyendo de las ramas arriba y se está metiendo adentro. Dios lo decretó así, porque si la savia se queda arriba, la próxima estación es el invierno. El invierno entonces hiela a ese árbol con la savia arriba, entonces sí es verdad que se muere. ¿Ves? Porque lo hiela y lo mata. Pero Dios ha decretado eso desde el principio. Entonces, ¿qué hace la savia? Se mete para abajo y ahí en la tierra donde hace calor se mantiene. Entonces no hay vida en el árbol, las hojas comienzan a caer si se ve un palo seco. Cuando viene el invierno y embate con la furia, y ahí vemos el hielo y cómo se pega el hielo y la nieve de los árboles, ahí está, pero está agarrado del tronco, de la fuerza que lo aguanta. No hay ramitas tiernas, no hay nada, todo eso se ha secado. Entonces resiste la fuerza hasta que pase el invierno. En lo que pasa el invierno y comienza otra vez la primavera, es cuando el sol comienza a salir con sus primeros rayos. Entonces, ¿qué sucede? Esos primeros rayos comienzan a derretir el hielo, ¿ve usted? Pero a la vez es una tremenda atracción,
Oh, que usted pueda aprender eso en lo espiritual, hermano. Aleluya. El sol, que simboliza el sol de justicia, comienza desde arriba a brotar, y entonces desde arriba comienza a hacer una atracción sobre esos árboles. ¿Y qué sucede? La savia que está abajo comienza a subir. ¿Cuándo es eso? En la primavera. Y con la prisa de naturaleza sube hasta arriba, y ese árbol que estaba seco comienza a tener hojas, a reverdecer, a dar flores y a prepararse para dar el fruto. Amén, hermanos. ¿Ve usted? Esto es una perfecta figura de Dios mostrándonos lo que es. Ahora, esto fue lo que dio Job. Job se dio cuenta, dice, si el árbol fuere cortado, no hubiese esperanza de él, va a retoñar, sus renuevos no faltarán. Si se envejece en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua, a ver, el agua, fíjese, reverdecerá y hará copa como planta. Sol y lluvia, hermano, aleluya. Sol y lluvia, eso es lo que Dios ha usado en figura perfecta de lo que vendrá. Sol y lluvia, ¿cuánto me entienden? Amén. Entonces, lo mismo sucede con el cristiano verdadero. Cuando dejamos este cuerpo, la vida vuelve a Dios, quien la hará volver a su tiempo con una vida nueva. Amén. Job había entendido el suceso en la naturaleza. ¿Ve usted? Pero Job no entendía ni sabía qué sucedía con el hombre. Por eso en el verso 10 de este mismo capítulo 14 de Job, mire lo que dice. Ya dice como la planta reverdece y vuelve otra vez, dice, mas el hombre morirá y será cortado y perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Amén, hermano. ¿Lo entiende usted? Usted ve el árbol que se muere y se vuelve a resucitar, pero cuando el hombre se muere, se acabó. No lo vemos volver a salir, ese mismo hombre vuelve a salir. Amén. Fíjese. Ahora, sabemos que Dios secretos a sus siervos los profetas, porque la palabra de Dios es al profeta. Como Job era un profeta y era un hombre buscando, y esta pregunta le revela que él no lo sabía, entonces Dios finalmente le explicó el misterio a Job. Dios le explicó a Job que la simiente humana fue imperfecta, porque la madre de los vivientes había fallado en el cumplimiento de la palabra de Dios. Ella quiso mezclarla y no pudo, porque la palabra de Dios no se mezcla con nada. ¿Ustedes se han dado cuenta cómo el Señor Jesucristo usa el grano de mostaza? Muy significativo, diciendo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza. ¿Ha pensado usted por qué se refirió él al grano de mostaza? Dice, es el único grano, tan chiquirriquitito, es el único grano que usted no puede mezclar. Amén. No es significativo, mezclan el maíz y mezclan este para acá y hacen este para allá y sacan un grano más grande y esto para allá, pero la semilla de mostaza, ¿cuántos han visto una semilla de mostaza? Oh, mano, eso es tan pequeñito. El Señor se refirió a ello porque ese grano no lo pueden mezclar. Amén, hermano. Pues quiso decir que si tenemos esa fe sin mezcla de incredulidad, sin razonar su palabra, sino solamente creyéndola, ahí está la clave. Si Eva lo hubiera creído como debía, hubiera tenido hijos correctamente. Pero antes de que Adán la tocara, ya estaba pervertida. ¿Usted sabe eso? Amén. En la matriz de su mente, ella aceptó una simiente. Fue la simiente de incredulidad contra la palabra de Dios, porque le producía para ella algo diferente, y ella codició el saber y el conocimiento que vendría por la intención de esa mezcla. Esto es lo que sucede hoy. Mezclar o intentar mezclar la palabra de Dios con otra cosa para tener más luz es un fracaso, porque la gente necesita entender que la palabra de Dios no se puede mezclar. Amén, hermano. Usted tiene que creerla tal cual Dios la habló, tal cual Dios la hizo escribir.
Entonces, Job, siendo profeta al fin, la visión se le hizo manifiesta. Y vio Job cómo Dios iba a abrir un camino para que el hombre volviera a vivir. Amén. Porque habría de nuevo otra palabra hablada que una virgen iba a recibir. Eva la dudó y cayó, pero María no la dudó, sino que la creyó. ¿Qué dijo María? He aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra. Amén. Eva pudo haberle dicho al diablo la misma cosa, pero no lo hizo. Eva pudo haberle dicho, mira, sí está escrito, vete de mí, Satanás. Pero ella no lo hizo y cayó. Pero ahora Dios halla un vaso nuevo preparado por él. ¿Para qué? Para que no dude su palabra. Amén. Entonces ese fue el plan de Dios. Ella creyó a la palabra primero que todo. Amén. Dios demanda esto siempre. ¿Te recuerdas el caso de Elías y la viuda? Cuando la viuda le dijo, mire, no tengo más que esto y voy a comérmelo con mi hijo para morir. ¿Qué le dijo el profeta? Haz primero una torta para mí. Amén. Haz primero una torta para mí. ¿Ve usted? ¿Qué pasó? El milagro sucedió después que ella tomó primero la palabra del Señor. Usted debe creer primero la palabra para que pueda suceder el milagro cual sea en la vida suya. Porque la palabra es la simiente que produce el milagro. Amén. La palabra es la simiente, hermano. Si no hay personas que reciben la palabra, no puede la simiente de la palabra producir la palabra. Pero cuando la palabra es recibida, entonces la palabra es la simiente que produce el milagro. ¿Qué milagro? El milagro de la palabra hablada, porque la palabra de Dios es potencia. Amén, hermano. Y el Espíritu se encarga de darle vida, como da vida a la lluvia cuando cae del cielo sobre las plantas. La lluvia, usted sabe, que figura el Espíritu Santo. Entonces, al ver Job, ¿ve? Al justo que vendría, que sería la simiente perfecta, después de haber hecho esta pregunta por acá, así, usted sabe que en Job 19, 25, ya él clamó diferente. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y dijo más, después de deshecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios. Amén. Fíjese la diferencia. Él primero dice, ¿qué será del hombre? Yo veo las plantas que le pasa a esto y le pasa a aquello, pero ¿qué será del hombre? Cuando Dios le muestra la visión, cambia de parecer porque Dios revela su secreto a sus siervos los profetas. Entonces dice, aún después de deshecha está mi piel, aleluya. Después que me muera, después que me pase lo mismo que le pasa al árbol, dice él, después de deshecha está mi piel, en esta mi carne voy a ver a Dios. Ahora usted sabe que eso ya sucedió con Job. Amén. Sin duda que él tuvo que haber sido uno de los santos del Antiguo Testamento resucitados, de las cuales el Señor llevó cautiva la cautividad. ¿Cuánto lo entiende? Amén. Entonces Job, pues como profeta, al ver lo que Dios le mostró, habló la palabra y la palabra se materializó. Y en su tiempo sabemos que sucedió exactamente como fue dicho. Pues Jesús vino y después de morir trajo la resurrección a los mortales, porque él era la palabra simiente de Dios. Amén. Y toda simiente de Dios madurará. ¿Por qué? Porque es su palabra. Amén. La palabra de Dios es simiente y ella tiene que madurar. Ella va por fin a cumplirse. Ahora, todos entendemos que estamos en el tiempo del fin. Todo lo que nos rodea prueba que estamos tocando el fin de todas las cosas y entendemos que algo tiene que suceder. Todas las escrituras señalan los eventos finales. Ya sabemos el tiempo que fue decretado por Dios para la creación de este mundo. 6 días, en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra. Usted sabe que la escritura nos revela, Pedro es el que escribiendo nos dice que un día es como
1000 años y 1000 años como un día. 6 días equivalen a 6000 años según Dios. Ahora, a los 2000 años, después de ese tiempo de la creación, más o menos, Dios tuvo que juzgar al mundo con el diluvio y salvar al solo justo Noé, con su familia. Luego, más o menos 2000 años después, volvió Dios a juzgar al mundo enviando a su Hijo. Ahora, estamos en el año 1967 y la Biblia dice que en estos días finales la obra tiene que ser acortada por causa de los escogidos. ¿Entiende usted esto? La obra tiene que ser acortada por causa de los escogidos. Amén. Entonces, dése cuenta, el séptimo período figura el sábado o milenio, el tiempo de descanso. Dios resolvió descansar y no pudo porque fue alterado el plan. ¿Ve usted? Ahora, Dios tuvo 6 días o 6000 años haciendo su creación. Ahora ya usted sabe, el diablo lleva 6000 años haciendo lo que le parece en este tiempo. Pero ahora se aproxima el séptimo día. ¿Ve? Y el séptimo día es el milenio, porque el sexto es el número de hombres cuyo tiempo es cumplido. El hombre ya tiene en sus manos armas con que puede destruirse a sí mismo y destruir el mundo. Y esto solo le indica a usted que estamos en el fin. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Antiguamente los hombres tenían la guerra y la llevaban a cabo montados en caballos y con lanzas y con flechas y eso y cosas para allá y cosas para acá. Pero eso nunca podían acabar con el mundo. Pero en esta edad en que estamos, ya los hombres y las naciones tienen en sus manos las armas con las cuales pueden acabar el mundo. Esto tiene que ser para una persona con luz, darse cuenta que esta es la señal definitiva del fin. Amén. Esto indica que si Dios no interviene, habiendo tantos locos, porque no lo saben que están locos, como gobernantes en el mundo entero, unos llaman a los otros locos y saben que hay una locura en el mundo. ¿Qué puede suceder si Dios no interviene? Mañana pasado, hermano, este mundo lo que sentimos es blum, blum, ya está. Sentimos que se nos vino el mundo abajo, porque algunos de tantos de esos locos que tienen estas armas simplemente resuelve que se lleve a cabo lo que quieren hacer. Amén. Oh, hermano, así que esto es una señal definitiva de que estamos en el fin. Pero ahora veamos con la Escritura también la señal de la simiente para el tiempo del fin. Porque si los profetas todos hablaron de la simiente que vendría y vino y se cumplió cabalmente, entonces lo que Dios ha anunciado por esa misma palabra para el tiempo del fin, tiene también que cumplirse. Hebreos 1:1 está escrito: Dios, habiendo hablado en muchas maneras y en muchas veces en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Ahora Jesús fue el profeta Dios, es decir, más que profeta, era Dios manifestado en carne. Este Dios profeta nos dio algunas señales que queremos ver y analizar ahora como señales evidentes del fin. En Mateo 24 hay algunas, a donde en respuesta a las preguntas de los discípulos, el maestro afirmó algunas cosas. Y ahora, el verso 32 de Mateo 24 es una de las señales significativas del tiempo presente. Verso 32 dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Ahora usted sabe ya por la figura de las estaciones que el verano está cerca, porque el verano es producido por la presencia del sol. ¿Ve? El invierno se produce por la ausencia del sol. Las naciones que están en el norte, el sol comienza a bajar, ¿ve? Y baja más abajo del Ecuador, baja hasta
Atlántico del Sur, ¿qué sucede? Entonces la parte del norte está fría, y la parte del sur está en verano. Entonces comienza otra vez en su gira y el movimiento del sol con la tierra, en su movimiento de traslación, etcétera, toma esa posición. Y un tiempo usted se da cuenta que el sol le entra por la ventana así, pero después él comienza a entrar así. ¿Qué es eso? La posición del sol. ¿Ve? Va subiendo para producir el verano arriba y abajo el invierno. Luego comienza a bajar para producir abajo el verano y arriba el invierno. Entonces, cuando viene, fíjese, sabéis que el verano está cerca y usted sabe que el verano lo produce el sol. Fíjese lo significativo de la parábola cuando la menciona el Señor. Lucas dice además, mirad la higuera y los otros árboles. ¿Ve? Amén. Aquí vemos la señal de la simiente en el fin. La higuera, todo el mundo que estudia la Biblia sabe que Dios siempre ha figurado a Israel con la higuera. Y Jesús dice que de la higuera aprender la parábola y también de los otros árboles. Ahora, un árbol tiene su significado. Hay el árbol de la vida, hay el árbol de los credos, el árbol de las naciones. Bueno, hay muchos árboles hoy, porque estamos hablando de árbol. Un árbol es algo que da fruto. Entonces Jesús dice, cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Ahora el maestro está haciendo una parábola de Israel y de las demás naciones. Usted sabe que Dios lidia con los gentiles para sacar para sí una novia, y ¿qué hace? Dice, de una familia dos y de una ciudad uno. ¿Ve? Que Dios saca de aquí, saca de allá, saca uno, los escoge uno por uno. Pero con los judíos o con Israel, Dios siempre lidia con ellos como nación, porque la nación hebrea es la nación escogida de Dios. El Señor le dijo a Abraham que de él iba a sacar una nación grande. Entonces Dios ha lidiado con Israel siempre como una nación, y la Escritura afirma que esa nación nacerá en un día, lo que indica que Israel aceptará a Cristo como nación. Los predestinados de Israel aceptarán a Cristo como nación en un momento. Amén, hermano. La señal que el Señor nos da es esta, dice, cuando su rama ya se enternece y las hojas brotan. Todos sabemos, hermanos, que el mundo ha pasado por un avivamiento en diferentes aspectos en estos años pasados. Los judíos hacen años ya que están de regreso en su tierra como una nación. Amén. Es una nación ya con su propia bandera, su propio dinero, su propio gobierno, etc. Son una nación de nuevo después de centenares o miles de años. Israel era una nación sujeta en el tiempo de Cristo, así que no era una nación libre todavía. Así que hay un cálculo como de 2200 años, los 1900 años que tenemos, y quizás 200 a 300 años antes de Cristo, cuando estaba sujeta, sometida a los gobiernos romanos. Entonces Israel, los judíos, después de 2000 años, oh hermanos, este es uno de los más grandes señales que el mundo debe ver. Amén. Solamente los ciegos no lo ven, pero esto es una señal muy extraordinaria. Entonces Israel, después de miles de años, aquí está. La bandera más antigua del mundo ondea sobre el estado de Israel con la estrella de los 6 puntos de David. Y el Señor dijo, cuando viereis esto, dice el otro versículo, 33, cuando viereis todas estas cosas, saber que está cercano a las puertas. ¿Qué está cerca? ¿Qué es lo que está a las puertas? El tiempo del fin. Entonces él hizo referencia también a los otros árboles. Ve usted también cómo los otros han tenido sus avivamientos, tanto en lo político como en lo religioso. La Iglesia Católica, por ejemplo, ha tenido en los últimos años uno de sus más grandes empujes. De eso vamos a hablar un poquito más después. Las iglesias protestantes
han tenido su más grande avivamiento en este tiempo. Y lo mismo y con más extensión, los pentecostales, usted lo sabe. Oral Roberts, Tommy Hicks, como vio la Argentina, 200,000 dicen por dentro y 200,000 por fuera. Decenas de otros evangelistas que invadieron el Caribe, que invadieron el Oriente, que invadieron Europa. El mundo religioso, en el mundo religioso ha habido un avivamiento en el sentido general, pero también las naciones y sus poderes también han tenido sus avivamientos o sus resurgimientos. Y vemos una tremenda rivalidad entre las naciones hoy. Las naciones comunistas y las otras en tremenda rivalidad los unos con los otros. Lo que la palabra ha declarado como simiente tiene que cumplirse. Amén. Ahora, si la simiente es la palabra de Dios y ha dicho que los árboles y la higuera van a reverdecer, eso tenía que cumplirse porque esa es palabra hablada de Dios. Amén, hermano. Entonces lo que vemos hoy en el fin es el cumplimiento de la simiente, la palabra de Dios hablaba, que se está cumpliendo porque no puede dejarse de cumplir. Amén. Estas cosas están significadas pues en las palabras del maestro cuando dijo la higuera y los otros árboles. Ahora, no solo los judíos resurgirían en los últimos días, sino también todas las demás naciones, juntamente con sus espíritus religiosos. Por eso el mundo ha presenciado el levantamiento de muchísimas naciones nuevas en los últimos años. Las Naciones Unidas creo que comenzó esa organización más o menos como con 20 naciones, el número exacto yo no puedo recordar, pero hoy, hermano, después de comenzar con un puñadito pequeño, ahora ¿cuántos son? Son más de 100 naciones. ¿De dónde han venido? Ha resurgido el espíritu nacionalista, o sea, los otros árboles han comenzado a dar hojas y frutos. Amén, hermano. El cumplimiento de la palabra del Señor. El espíritu nacionalista ha sido avivado en el mundo entero juntamente con Israel como nación. En lo religioso también hemos visto avivamiento. En casi todas las denominaciones llamadas cristianas en el mundo entero hemos tenido movimiento. Desde los interdenominacionales, con su figura clásica, Billy Graham, por todo el mundo, hasta los pentecostales con sus evangelistas de sanidad también por todo el mundo. Ahora, ¿cuándo en la historia del mundo había visto el mundo un movimiento evangélico extenderse tanto? Esto solo revela la acción de los otros árboles en el plano religioso también brotando. Y como dijimos, aún la Iglesia Católica Romana, el penúltimo Papa y el actual, han hecho más que todos los otros para avivarla y hacer lo que han hecho. Amén. Aquel se llamó Juan. Bien, Juan, el precursor del presente. Amén. Aquel se llamó Juan, el precursor del presente. Y aquel comenzó y le dejó extendida una obra que este ha seguido ahora y este ha hecho lo que ningún papa ha hecho. Tenemos que estar muy ciegos para no darnos cuenta del resurgimiento en lo político, en lo científico y en lo religioso en el mundo entero hoy. Ahora, no decimos con esto que es un movimiento genuino del Espíritu todo resurgimiento, no, pero sí corresponde al cumplimiento de la profecía porque cada espíritu ha estado brotando y nadie puede negar que cada uno ha tenido su avance en su esfera religiosa como también en la esfera nacional. Amén. Hermano, dése cuenta de eso. Así como en lo religioso y en lo político, nos damos cuenta que es una carrera que va hacia arriba. Hay resurgimiento de una cosa y de otra, ha estado moviéndose por estos años pasados. Amén. O en años pasados, hermano, era levantarse esta nación y levantarse esta nación. Y independencia, unas luchitas o guerras o cosas, pero ahí está, otra nación y otra nación y otra nación. Lo hemos pasado en el sentido religioso. Amén. Entonces es significativo que esta señal la dio el Señor como una señal del fin y dijo, cuando esto comience a hacerse, yo estoy a la puerta. Amén, hermano. Lo que indica que las diferentes simientes están madurando en el presente porque la simiente palabra de Dios lo ha declarado. Amén, hermano.
Ahora, esto no es difícil para usted entenderlo. Ahora, dése cuenta, yo sé que muchos de ustedes no han tenido que estar al día leyendo la prensa, dándose cuenta de los acontecimientos así, pero usted mismo siente el Espíritu en el mundo que está obrando de esa manera. Todo es hacia arriba, es un resurgimiento que ha estado ya por años. Ahora mire, desde el momento en que Israel se proclamó nación, ella es como el maestro la puso de primero. Cuando vienes a la higuera y los demás árboles brotar, sabéis que el verano está cerca. Entonces nos dio la señal. La primera que rompió esto después de una lucha y tremendas guerras y disposiciones por acá y decretos por acá y amenazas para allá. Dios dijo que Israel se iba a levantar y dar otra vez hoja de nuevo y probar que ese tronco muerto iba a vivir. Esa es la señal de la palabra simiente hablada de Dios que tiene que cumplir. Hermanos, no pudo haber nación en el mundo, ni la puede haber ahorita que pueda decir que sabiendo que la Biblia dice eso, se propusiera a propósito echar a perder esa profecía. No la puede, hermano, Dios los hunde en el momento. Porque es imposible, la palabra de Dios no se puede pisotear, ni deja de cumplirse. Amén, hermano. Entonces eso que hemos visto fue la señal de Dios. Pero dijo, cuando se levante Israel, se van a levantar otros árboles también. ¿A usted sabe lo que es de 20 más o menos Naciones Unidas? Ahora hay más de 100, ¿de dónde vinieron las demás? Dios lo dijo. Amén, hermano. ¿Por qué este avivamiento en los últimos años que pasó? Nosotros aquí probamos un poco de eso en el 58, y toda Venezuela supo lo que Dios estaba haciendo cuando se derramó el poder aquí en Barquisimeto. ¿Te recuerdan eso? Amén. Y lo mismo pasó en distintas denominaciones en el mundo entero. Vamos quizás a hablar un poquito más de esto cuando toquemos otro punto, pero estamos señalándole justamente la realidad de estos hechos que son verídicos. Dios dijo por su palabra que eso iba a suceder y está sucediendo. Ahora, no solamente se ha levantado el espíritu nacional, no solamente se ha levantado ese espíritu de como nación, sino también se ha levantado en el sentido religioso. Y todas las denominaciones en el mundo entero, hermano, han tenido uno más que otro movimiento, se han levantado, y usted ve a ellos. Recuerdo viéndolo hace mucho, unas estadísticas, cuando comenzó esa emisora HCJB, creo que ella y dos más en el mundo, o en el continente americano, eran las únicas que proclamaban el Evangelio. Pero hermano, exceptuando Venezuela, y una más que otra, desde arriba hasta abajo, todas las naciones aquí en América tienen una y dos y tres y más radioemisoras. ¿Qué haciendo? Estoy hablando del mundo evangélico. Amén. ¿Ve usted? Un resurgimiento. El mensaje tiene que salir por acá, por la radio, por la televisión, por la prensa, por todo. ¿Qué es eso? Un resurgimiento. Amén, hermano. ¿Por qué vino esto en el tiempo? ¿Por qué se ha acumulado? ¿O por qué se ha unado? ¿O por qué ha coincidido? De que juntamente con el movimiento de las naciones, buscando salirse y como árboles diferentes, empezar a surgir. ¿Por qué se ha unido, fíjense ustedes, eso con el movimiento espiritual de estos años pasados? Recuerden lo que el profeta mencionó en una ocasión. El día en el 47, si no me equivoco, de mayo, cuando en Israel los israelitas levantaron la bandera de la estrella de 6 picos de David, ese día ya la levantaron y en la noche acá en el oeste el ángel se le apareció al profeta. Amén, hermano. ¿Ven ustedes lo significativo de esto? Israel, ya ellos habían proclamado su independencia. Las Naciones Unidas vino en el otro año y decretó que debieran ser y levantaron su bandera. Pero no fue hasta el 48 cuando ellos llegaron a ser nación. Pero cuando levantaron la bandera en ese año, creo que fue el 46 o 47, ese año fue cuando el día en que la hicieron allá, ese mismo tiempo Dios levanta al profeta y envía el ángel que vino a decirle que había venido para traerle de parte de Dios
un ministerio, un don de sanidad para todas las naciones. Amén, hermano. ¿No es esto significativo? La simiente predestinada ve esto como un perfecto eslabón de Dios. Cuando levanta a la nación israelita como una nación en el aspecto político, enseguida viene y levanta al profeta. Amén. ¿Y qué hace el profeta? Hermanos, el profeta comenzó este movimiento de sanidad y toditos los grandes evangelistas que pudo haber y que todavía hoy están procurando, usted sabe, avivar y hacer eso, han sido inspirados por el ministerio del profeta. Amén, hermano. Supe estando en Puerto Rico la última vez, creo que hablando con el hermano Candelario. Estas son cosas que se llegan a saber. Dice que llegaron a saber, hermanos, contados, que hubo exactamente 70 grandes evangelistas que se levantaron en el ministerio del profeta. ¿No es significativo eso? ¿Cuánto me entienden? El Señor envió 70. Amén. ¿No es esto significativo? Ahora fíjese usted, y desde ese tiempo, si usted toma en cuenta entonces que Israel, 46, 47 y 48, en esos 3 años llegó a ser nación completa, desde ese tiempo para acá es cuando hemos tenido todo este movimiento nacional. Amén. Porque fue justamente después de terminación de la Segunda Guerra, y entonces comenzó ese movimiento. Y hoy vemos al mundo, hermano, que ha resurgido a planos y alturas en todas las capas sociales, como nunca en la vida había. ¿Lo entiende usted? Vea entonces lo significativo de esta señal. El Señor dijo, cuando vieres que la higuera y los demás árboles comienzan a echar las hojas, dijo él, es porque el tiempo del fin está cercano. Y lo apresura más diciendo, está a las puertas. Ahora usted sabe que si una persona está en la puerta y quiere entrar, lo único que tiene que hacer es agarrar el tirador de la puerta, empujarlo y meterse. Pensar que eso fue lo que el Señor quiso decir, que estaba a las puertas el tiempo del fin. Entonces eso prueba muy claramente que la señal de la simiente en el fin está, o ha estado ya en medio nuestro. Dicen amén, hermano. Gloria a Dios. Entonces, como veníamos diciendo, esta señal importante de la higuera y los demás árboles. Pero ahora vamos a pasar a otra gran señal en el fin, y es lo que Pablo afirma a Timoteo en relación a la gran apostasía. Se lee la carta del apóstol Pablo a Timoteo, y usted se da cuenta de cómo el apóstol está profetizando por palabra de Dios del apartamiento de la fe bíblica para los días finales. Esta es una promesa de Dios o una palabra dada por Dios que ha sido perfectamente cumplida. Ahora, mire usted a las diferentes iglesias y denominaciones hoy. Mírelas ahora usted que tiene un poco más de luz. Mire para que vea y dése cuenta lo que ostentan como doctrina. Mirad lo que dicen que creen y mire lo que dicen que defienden. Mirad cómo están buscando unirse en planes contrarios a la palabra del Señor. Mire usted el modernismo y las costumbres que han penetrado en las iglesias aún llamadas evangélicas hoy. Mire usted las organizaciones y el carácter de las tales. Ya no creen muchos de ellos en la Biblia como es. Hay hombres en iglesias quizás muchísimo más grandes que esta en que estamos, con miles de personas que se pueden sentar a oír a un predicador que se para en el púlpito y que ese hombre no crea en la sangre de Cristo. Amén. Que hombres que se paran a predicar en esas iglesias modernistas que no creen en el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Amén. Gente que se para en los púlpitos y son un poquito más ortodoxos, pero que no creen en sanidad divina y no creen en el bautismo del Espíritu Santo. El modernismo ha invadido a una gran mayoría y los más ortodoxos no quieren creer toda la palabra de Dios para el día presente. Y lo duda, mire usted al juzgar por la palabra en usted la manera como ellos han recibido el mensaje de hoy. ¿Ve? Mirad los periódicos y sus programas de diferentes índoles, ellos dicen de lo que nosotros creemos hoy.
Ya sabemos que han tomado la radio y los prensa y los periódicos para procurar fustigar lo que ellos llaman del diablo este mensaje aquí. Y si aquí en Venezuela, donde hay unos poquitos, mire lo que han hecho, usted puede imaginarse lo que han hecho en otras naciones, a donde hombres se han parado por la radio y delante de los púlpitos, y en denominaciones y en grupos a hablar contrario a este mensaje, a hablar contrario al profeta, decir si es un buen hombre, cuando está ejerciendo ese don, usted sabe, eso es una cosa maravillosa, pero no hay que creerle su doctrina, ¿sabe? Está errado. Abiertamente lo han dicho esos púlpitos. ¿Ve usted? Entonces, mire usted el concepto en que tiene las verdades reveladas de la palabra para esta edad. ¿No es esto una rebelión abierta a la palabra? Sí, es una apostasía. La apostasía viene porque hay un mensaje y usted tiene que apostatar de ese mensaje. Entonces, cuando el mensaje para esta edad ha sido dado, la gente, los llamados evangélicos en el mundo entero, lo han rechazado y están contrarios a este mensaje, aun cuando dicen que creen en la Biblia. Igual la misma apostasía que había en el tiempo de Cristo. Nosotros somos de Moisés y nosotros somos de Abraham y nuestro Padre es Dios. Pero ahí está lo que Moisés habló y lo que Abraham experimentó y lo que Dios le dijo, ahí estaba presente y no lo creían y no lo creyeron. Crucificaron la palabra en su tiempo. Amén. Han pervertido hoy la palabra mezclándola con credos y dogmas y tradiciones de los hombres. Y creen en esas cosas como si esas cosas fueran palabra de Dios para ellos. Pero la genuina palabra de Dios, hoy ya no la creen. Releguen las cosas de hoy para el pasado. Mire, el Señor está sanando por allá, en aquella iglesia, en aquel grupo. Dice, no, eso nomás que fue dado a los apóstoles, pero eso se terminó. Oh, hermanos, yo he leído libros de grandes hombres, cabezas y líderes de denominaciones, de los cuales esas denominaciones, usted sabe, se sienten orgullosas que tales personas fueron miembros o pertenecieron a ellos. Y hemos leído sus libros de grandes de esos hombres que cuando hablan del bautismo en el Espíritu Santo y de las sanidades y los milagros, que eso fue una cosa relegada en aquel tiempo cuando el Señor quiso que la iglesia saliera adelante y por eso le dio esas cosas como unas señales para identificarlas, pero que hoy no la necesita el Señor. ¿Ve usted? Ahí está, muy claro. ¿Qué es esto? Una apostasía de la palabra, del mensaje. Así que han caído en abierta apostasía contra el mensaje de la hora, lo que es una señal clara de la simiente palabra de Dios madurando. Una señal de la simiente de Dios para este fin que está madurando. Con razón dijo el maestro, cuando vieres estas cosas suceder, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Amén. ¿Qué redención? ¿Es que acaso ya no hemos sido redimidos? ¿Hemos sido redimidos ya? Sí. ¿En qué redención está hablando el Señor? Aleluya. Esta redención tiene que ver con nuestra transformación y con la resurrección. Porque lo único que falta para completarla, es la redención de nuestros cuerpos. Porque ya hemos sido redimidos, aleluya. Amén. Ya hemos sido redimidos. Pero cuando digo vuestra redención está cerca, está hablando de la redención de nuestros cuerpos. Porque el último enemigo que será deshecho y puesto debajo de nuestros pies será la muerte. Amén, hermano. Oh, qué grato es saber que estamos esperando la voz de arcángel en esta hora. Oh, aleluya. Oh, vuestra redención está cerca. Y la redención tiene que ver con la voz de arcángel, porque está hablando de la redención de nuestros cuerpos. Porque sabemos que ya hemos sido redimidos. Pero falta que se manifieste completamente esta redención cuando los predestinados de la hora sean totalmente transformados. Dice la hermano. Otra gran señal está en la afirmación de Joel, cuando dice que en un mismo tiempo, habrá lluvia temprana y tardía como al principio. Ya sabemos el significado de la lluvia temprana. La palabra hebrea es more, que significa la lluvia de la enseñanza.
Esto es dejar caer la simiente en la tierra. Ahora, esto lo hemos visto en todas las denominaciones. Aquí queremos extendernos un poquito para ver el cumplimiento de esta palabra en las diferentes denominaciones. Lo han probado. Hemos leído en días o tiempos pasados, no muy lejos, de las diferentes metas de cada uno para el crecimiento. Y usted toma, por ejemplo, la literatura de los bautistas, la literatura de los interdenominacionales, de los evangelistas, de los presbiterianos, de esta iglesia y de aquella iglesia, y usted empieza a oír o comienza a leer la meta, se han propuesto este año tantos salvados, en este mes tantos bautizados, ahí están las metas. Esto ha sido general, todos lo han hecho. Ahora usted sabe lo que estoy hablando, hermano, amén. Así que en lo religioso esto está comprobado, de que las diferentes denominaciones estuvieron sembrando, la lluvia de su enseñanza ha salido y han enseñado conforme a lo que han predicado en estos años atrás. Esto ha sido general, pero también, siguiendo el orden de la palabra, en lo nacional y político también, nos hemos dado cuenta, hermano, de la instrucción que los comunistas han extendido en su literatura por todo el mundo entero. Tienes campo libre para que vea, hermanos, cómo meten su literatura como quieren. Y por supuesto hallamos también que las democracias también han hecho lo mismo. Y a donde hay la probabilidad de que sean comunistas, las democracias mandan su tonelada de literatura para allá. Y a donde los comunistas pueden ver que hay posibilidad, pues mandan la suya también. ¿Qué es esto, hermano? Esta es la lluvia de la enseñanza. Amén, hermano. Ahí está, muy claro. En las diferentes capas sociales ha sido una actividad hasta hace poco. Cada uno sembrando por la enseñanza su propia simiente. Se ha sembrado extensamente en las diferentes simientes. Ahora, ¿nota usted cómo en estos últimos meses o años que se ha acabado esa actividad? Amén. Estoy hablando de una actividad que fue hasta no hace mucho, pero se ha dado cuenta usted ahora cómo esta actividad ya está terminada ya. Ya no se habla de grandes movimientos, ni aún de los religiosos. Los grandes evangelistas están apagados, no se ven. Ya Billy Graham no se oye mucho. Oral Roberts decimos lo mismo, y los tantos que hasta revistas tenían y programas radiales, y todo eso ha ido cortándose. ¿Qué es lo que ha estado pasando o está pasando en el presente? Que las semillas han sido sembradas. Amén. Entonces, cuando una persona siembra una semilla, él no va a seguir trabajando escarbando. ¿Qué hace? Él espera que esa semilla que ha sido sembrada, ahora le venga la lluvia y el sol y brote. Amén, hermano. ¿Se da usted cuenta? Esto es el tiempo presente. Esta es una de las más grandes señales. ¿Por qué no hay ahora el mismo movimiento espiritual, nacional, político de años atrás? ¿Por qué no lo hay? Porque ha sido el tiempo de la siembra. Amén. Pero ahora nadie va a estar escarbando eso que sembró. Está esperando ahora que llegue el tiempo y como de suyo fructifica la tierra. Amén. Entonces, está, según el plan de Dios, está ahora esperando porque la lluvia va a caer. Amén, hermano. La lluvia va a caer. De eso no se va a usted escapar. La lluvia va a caer. Y la simiente que está en el suelo, que usted sembró, que yo sembré, que el otro sembró, esa misma simiente conforme a su género se va a reproducir. Amén. En el tiempo de Dios se espera que broten y cada uno dará conforme a su género. Este silencio es la señal cierta del fin de toda simiente. Lo que cada uno ha sembrado, eso se va a recoger, porque cada simiente, no lo olvide, dará conforme a su género. El que sembró maíz será bien tonto y se va a hacer las ilusiones de que va a recoger caraoto.
El que sembró trigo, ¿qué va a esperar? Recoger trigo. El que sembró religión, va a recoger religión. El que sembró política, va a recoger política. El que sembró denominaciones y con ellas credos, eso es exactamente lo que va a recoger. ¿Lo entiende usted, mi hermano? Oh, aleluya. Yo lo veo tan claro, yo creo que usted lo está viendo. Amén. Es un tiempo, hermano, es un proceso, es una estación en el plan de Dios. Pero ve, se sembró en su tiempo y ahora hay el silencio, nadie va a estar escarbando, simplemente que es plan de Dios y tiene la cosa sujeta. Amén. Es Dios que la tiene sujeta, hermano, y puso en natura el ejemplo para que nosotros la veamos. Amén. Entonces, la ley no podrá ser alterada, es según su género. Bendito Dios por los que están sembrando palabras del Señor, porque también esa simiente dará conforme a su género. Las denominaciones recogerán denominaciones. Eso es lo que les ha impulsado en los últimos años a confederarse juntas. ¿Ves? Mas cuando llegue el tiempo de la palabra, hermano, el mundo verá la acción del Espíritu sobre la palabra, porque la palabra de Dios como simiente vivirá en aquellos que la viven y la creen hoy. La novia falsa que ha vivido en adulterio y ha vendido su primogenitura, ella recogerá la unión que la ha de llevar al abismo, tomando la marca de la bestia, la cual Dios ha dicho que quemará y no le dejará ni raíz ni rama. Pero en el mismo tiempo, cuando esa falsa ha de ser quemada y no va a quedar ni raíz ni rama, dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre y mi palabra, nacerá el sol de justicia. Amén. Dice: y en sus alas traerá salud. ¡Oh, aleluya! Las alas son las alas del águila que trajo la palabra. ¡Gloria al nombre del Señor! Dicen amén, hermano. ¡Oh, bendito el nombre del Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Cuánto cuidado deben tomar los hombres hoy en cuanto a la simiente que recogen o reciben o que siembran! ¡Qué tiempo más peligroso, hermanos, es el que estamos viviendo! Porque el engaño prevalece y muchos caerán en las redes del enemigo con simiente pervertida, creyendo a credos y tradiciones como si fuera palabra del Señor, porque es la edad del engaño. ¿Ve? Y esa perversión es la simiente ajena de la palabra que han estado sembrando hoy. Cuando venga la lluvia, hermano, la lluvia tardía, para regar y hacer crecer la lluvia temprana, ¡oh!, esa lluvia va a vivificar cada simiente. Amén. La lluvia tardía sabemos que está por caer, y cuando suceda, bendito Dios, el mundo va a sentir el impacto de ello. Hoy están en algunas iglesias y denominaciones procurando manufacturar avivamiento, o sea, en lluvia. Y esas iglesitas pentecostales que en un tiempo era puro brinco y saltar y esas cosas, y ahora no ven eso. Se puede quizás parar el que dirijo al pastor: y hermano, y usted es tan frío, hay que avivarse, y empieza a cantar y canta, y sube, y ya les digo, así como sube, se vuelven a bajar. Entonces empezamos a echarle aire, y sopla, y sopla, y sopla, y sopla, y sube, y sube, y sube. Pero como no es permanente, ya les digo, se vuelven a desinflar. ¿Qué es esto? Avivamientos manufacturados. No estamos hablando, hermano, de una genuina manifestación del Espíritu. Una genuina manifestación del Espíritu tengo yo que está sembrando y llevándolo usted en calor y... No. Cuando venga el Espíritu de usted se mueve porque sí. Porque el Espíritu es de Dios. Amén, hermano. Aleluya. Entonces hoy, las denominaciones, esto no puede funcionar, lo que están haciendo, porque eso es invención y manufactura humana. Los hombres y las denominaciones y las iglesias deben aprender a quitar sus manos del plan de Dios y dejar de estar inventando fuegos extraños en las iglesias. Lo que Dios demanda para esta edad es que se crea su palabra. Dios no dice otra cosa sino que se crea su palabra. Y cuando la lluvia verdadera comience a caer, esa simiente brotará y dará de su mismo género conforme a la palabra y a la ley y al decreto del Señor. ¿Qué va a suceder entonces? La palabra se manifestará. Amén. Como se manifiesta el fruto en el árbol, ahí está. Hay una mata de mango,
a una mata de cualquier árbol, cualquier fruto, y ahí está el árbol, ahí está. Pero cuando viene el tiempo, enseguida lo más importante para usted ver en ese árbol es que manifiesta el fruto. Y usted va a recoger mango en una mata de mango. Si quiere naranjas, tiene que ir a un naranjo. Amén. Si quiere uvas, tiene que ir a la vid. Entonces, cada uno, recuerde, es una ley. Lo que usted siembra en su espíritu, en su mente, ¿cómo puede usted esperar recoger otra cosa? No dice Pablo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero la gente y los líderes hoy son como los que aquellos con los cuales se encontró el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús vino, halló lo mismo que halló Adán. ¿Qué halló? Palabra pervertida. Amén. Halló también ignorancia de los tiempos del maestro. Le dijo, ustedes pueden ver aquí, ver las nubes y ver el tiempo y el calor. Dice, va a llover, va a esto. Dice, ¿cómo es que no reconocéis este tiempo? Lo mismo se puede decir de hoy. La inmensa mayoría de los religiosos llamados cristianos no reconocen o no parece que reconocen el tiempo en que vivimos. Dicen, el Señor está cerca, el Señor está cerca, pero no debemos hacer ningún arreglo para esperar a ese Señor de quien dicen que está cerca. Lo están hablando de los labios. Israel estaba esperando el Mesías, pero lo estaba esperando de los labios para afuera, porque cuando vino el Mesías no le recibieron. Amén. Entonces ni aún hoy se dan cuenta que el tiempo es la razón de haberse terminado todos los avivamientos. ¿Ve? El tiempo que vivimos es la razón por la cual se ha terminado el avivamiento. Y no puede haber avivamiento más espiritual. El avivamiento que muchos de ellos dicen que viene es el avivamiento que va solamente a pertenecer a la novia. Amén, hermano. Porque el mundo está tocando su fin en todos los aspectos. ¿Qué dijo el Señor? Como en los días de Lot, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Recuerde usted que Lot una vez anduvo con Abraham. ¿Pero qué hizo después? Se apartó hacia Sodoma y Gomorra y fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma y Gomorra. Oh, algún día Dios nos va a permitir desarrollar un mensaje sobre él. Lot, hermano, estaba al lado de Abraham, ahí al lado, por la carne, sobrino, familia de la simiente predestinada. Pero lo que los ojos de él miraron la llanura, empezó a extenderse. Y la Escritura dice que fue poniendo, después que se separó, mire qué significativo, después que se separó de la simiente predestinada, ¿qué comenzó a hacer? Comenzó a poner sus tiendas más y más hasta que se halló ¿dónde? Metido dentro de Sodoma y Gomorra. Amén, hermano. Oh, el que en este tiempo se separa de la simiente predestinada, ¿qué cree usted que le puede pasar? ¿Usted cree que Dios va a hacer excepciones? Dios siempre lleva su palabra completa. Amén, hermano. El Señor dijo, como en los días de Lot. Significa que muchos de los que están hoy como Lot en Sodoma y Gomorra pudieron haber estado al lado de Abraham. Amén, hermano. Amén. La iglesia también caminó en compañerismo de la palabra una vez, caminó con Cristo, pero a esta altura vendió su primogenitura y fueron poniendo sus tiendas más y más cerca de Sodoma, tal como lo hizo Lot, hasta que llegó el tiempo de la aparición de Dios y los ángeles a Abraham. Y Dios le dio a Abraham la señal del fin de Sodoma y Gomorra, porque a Abraham fueron hechas las promesas. La novia hoy es la simiente de Abraham, porque la promesa fue hecha a él y a su simiente la cual es Cristo. Cristo es la palabra, la simiente predestinada hoy es palabra de Dios. Amén, aleluya. Abraham no dudó la promesa de Dios, así hoy los que son de la simiente de Abraham tampoco dudan la palabra del Señor. Y son estos los que se van a encontrar con ¿quién? Con la palabra, porque el que viene a buscar a la palabra es la palabra. Cristo viene a buscar a los cristianos. Amén. Pero Cristo es la palabra, no separe la palabra de su persona,
porque Cristo es Dios y dice la Escritura, la palabra era Dios. Bendito el nombre del Señor. Estos son los que se van a encontrar con Cristo, porque Cristo es la palabra. Y la palabra viene a buscar la palabra. La palabra no viene a buscar tradiciones y cosas y credos. Cristo viene a buscar de su simiente la palabra. Los que no son palabra no podrán encontrarse con Él. Porque los que son de Él, por la palabra, la Escritura dice que son de su carne y de sus huesos, indicando que son de su misma naturaleza. ¿Amén? Eva fue de Adán, y cuando él la vio la llamó Isha, varona, tomada del varón, mi propia carne, mi propio hueso. Aleluya. Ellos no fueron más que figuras. El segundo Adán viene a buscar a la segunda Eva. La primera Eva cayó y el primer Adán tuvo que tomar la responsabilidad sobre él. Amén. Pero el segundo Adán, aleluya, no cayó, ni la segunda Eva va a caer. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios para siempre. Así que el segundo Adán cargó con la responsabilidad de la segunda Eva. Amén. Aleluya. ¿Para qué? Para que sacara la luz, para que no se engañara. Dicen amén, hermano. Entonces, la naturaleza de Cristo es la palabra. No olvidemos esto. Es la misma naturaleza. Viene a buscar de su carne y de sus huesos. La palabra es la que se hizo carne. Y la palabra es la simiente de Dios que Dios mismo sembró. Esta simiente que Dios sembró, Él no sembró injerto, Él no sembró híbrido, porque es imposible que haya injertos e híbridos en Dios. Dios sembró simiente pura. Amén. Entonces Él espera recibir el grano puro. Él espera que el fruto dé conforme a lo que fue sembrado. Entonces Dios sembró palabra pura. Y esta simiente no será adulterada con nada. Las simientes adulteradas, hermanos, fueron sembradas por el diablo desde el principio. Y en esta edad se van a dar, pero también se va a dar la simiente, palabra de Dios, en los predestinados. Y el Señor dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Amén, hermano. Amén, hermano. ¿Entendieron eso? Hay muchas simientes sembradas por ahí. Iglesias y denominaciones y credos y tradiciones. El Señor dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial va a ser desarraigada, sacada desde sus raíces. Y después que se saque las raíces, ¿qué le pasa? Se seca. Y después que se seca, ¿la cogemos como adorno? No, se echa la candela. Amén. La última señal por hoy es la señal que el Maestro dio en Mateo 25 sobre las vírgenes fatuas. Lea ese pasaje de nuevo en su casa. Jesús dijo que poco antes de la venida del esposo habrán vírgenes prudentes con aceite y también vírgenes insensatas o fatuas. Las vírgenes fatuas dice que se despertarán un día y se darán cuenta que no tienen aceite en sus lámparas. Será cuando oigan el clamor a medianoche diciendo, he aquí el esposo viene. Hermanos, este ha sido el clamor presente. Con toda la falta de preparación de las diferentes denominaciones, sin embargo, usted oye a Billy Graham y oye a Oral Roberts y hay estos hombres hablando, y ellos no dejan de mencionar que el Señor está a la puerta. Están clamando, he aquí el esposo viene. ¿Ves? Cristo está a la puerta. ¿Qué dice la Escritura? Las vírgenes fatuas se levantaron, dice el Señor, y se dieron cuenta que no tenían aceite. Aceite es el Espíritu. El Espíritu es el que vivifica la palabra. Es el agua que vivifica la simiente. Y sea cual sea la simiente, eso es lo que va a brotar. Recuerde que está escrito en Mateo 5. El Señor dice que Él hace que llueva sobre justos e injustos. Amén. Su sol sale sobre buenos y malos. Sol y lluvia. Los dos elementos indispensables para que pueda la tierra dar el fruto. Amén. Sol y lluvia. No olvidemos eso. ¿Qué dice Hebreos 6?
Versículos 7 y 8. Porque la tierra que embebe el agua que muchas veces vino sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos de los cuales es labrada, esa recibe bendición de Dios. Mas la misma tierra que embebe el agua, pero que produce espinas y abrojos, es reprobada y cercana de maldición, cuyo fin será el ser abrasada, el ser quemada. Amén. ¿Se da usted cuenta? Que la lluvia vendrá sobre los buenos y los malos, sobre la simiente que cae en la tierra. Ahora usted sabe que nosotros, nuestro cuerpo es hecho de la tierra. Amén. Así que en nosotros tierra se siembra simiente. ¿Me entiende usted? Es una figura. Recuerden a Salomón, cuando el Señor le dijo, si humillare mi pueblo, sobre los cuales he invocado mi nombre, etcétera, yo iré de los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Amén. Sanaré su carne. Amén. Entonces, nosotros estamos simbolizados, nuestros cuerpos vienen de la tierra, y por eso es que al ser enterrados se mezclan con la tierra. Amén. Entonces, nosotros somos seres que podemos recibir simiente. Entonces aquí en Hebreos 6, dice el Señor, que la tierra que recibe el agua y el efecto del sol, muchas veces viene el agua sobre ella, entonces y produce hierba provechosa. Hierba de provecho es hierba que alimenta, hierba con fruto bueno. ¿Qué pasa? Dice, recibe bendición de Dios. Oh, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Pero dice, la misma lluvia cae, el mismo sol brilla, y entonces hay tierra que produce espinas y abrojos. ¿Qué va a hacer con ella? Dice, es reprobada, cercana de maldición, y cuyo fin será el ser quemado. Entonces, si la lluvia cae, ¿cómo sabré quién es quién? El maestro dijo, por su fruto es conocido el árbol. Amén. ¿Qué sembró usted en su tierra? ¿Qué está sembrando? Pues, ¿qué puede usted esperar recoger? Lo que usted siembra, eso es lo que tiene que recoger. Oh, hermano, esta es una tremenda lección. Estas vírgenes salieron a buscar aceite. Nos hemos dado cuenta del gran movimiento que hubo entre los interdenominacionales y entre los pentecostales, no hace mucho. Y Pentecostés hizo su efecto aún en los mismos denominacionales. Todas las denominaciones estaban buscando del Espíritu. Muchas veces les hicimos mención aquí, como en una sola plataforma, predicando un predicador pentecostal, se hallaban de diferentes denominaciones allá atrás, pastores de diferentes denominaciones, 5, 6, 7, 8, en una plataforma. ¿Qué estaban allí haciendo? Estaban buscando aceite. Amén. Hermano, no hace mucho destruir, estaba quemando tantos papeles que tengo en la casa, una revistica, yo no sé, tuve tentación de guardar, y yo, aquí lo boté. No hubiera caído muy bien quizás ahora para haber leído alguna cosita de Billy Graham en la revista, hablando, hermano, de la necesidad que tenía de un Pentecostés. Pidió que oraran por él para que recibiera más de esa unción. ¿Qué es esto, hermano? Aleluya. Los episcopales han escrito en sus periódicos diciendo que necesitan personas que hablan en lenguas, que hablen en lenguas. Otros que necesitan en sus iglesias, ¿qué? Hombres con dones de sanidad divina en las iglesias. Otros que necesitan que en la iglesia se ore públicamente por los enfermos. ¿Qué es lo que están haciendo, procurando hacer? Han estado buscando aceite para sus lámparas. Esto constituye, hermanos, aleluya, una señal tremenda del fin conforme a la palabra. Pensar que esto se ha estado cumpliendo, hermanos, y la gente no ha sabido nada. Amén. Ellos creen, usted sabe que
va a venir tararí, tarará, ay, allá viene el Señor, mire, allá viene, me voy, no me voy. Y entonces en ese momento que vamos a estar buscando el aceite. No, ha sido un proceso que se ha llevado a cabo. Amén, hermano. Ojo, esta es palabra del profeta. Por si acaso. Amén. Él lo dijo. Este tiempo ha estado cumpliéndose, hermano. La gente, ¿qué? Pero si eso lo vimos, lo experimentamos, lo hablamos muchas veces de este púlpito. Trajimos las noticias cuando todavía estábamos en Pentecostés, de que qué bendición, en una plataforma reunida una cantidad de hombres, y pastores y líderes de diferentes denominaciones, oyendo a un predicador pentecostal exponiendo la verdad de Dios, y ellos ahí orando porque el Señor venga y los bautice en el Espíritu Santo, etc. Ahora nos damos cuenta, las vírgenes fatuas buscando aceite. Ahora lo más misterioso es que la Escritura no dice, simplemente dice que ellas regresaron. No se sabe si recibieron o no recibieron aceite. ¿Usted se fijó esto? Eso es misterioso. La Escritura no dice que regresaron con aceite. Cuando regresaron, empezaron a decir, Señor, Señor, ábrenos. Y el Señor le dijo, no os conozco de dónde seáis. Que no nos conocen a nosotros, una enorme denominación, tantos miles de creyentes, extendidos por todo el mundo entero, tantos misioneros, tantos programas, tantas imprentas, tanto esto, tanto aquello, que no nos conoce el Señor. No, eso debe ser con otros. Pero si usted está entre los que me oyen como de las vírgenes fatuas, nadie le podrá cambiar su rumbo. Eso es lo que el Señor dice, que usted va a venir en el tiempo cuando ya se dé cuenta que el Señor cerró la puerta, se llevó a las vírgenes prudentes que eran de la palabra, porque tenían la palabra y tenían con la palabra aceite en sus lámparas. Nosotros tenemos el Espíritu, pero qué raro que ese Espíritu que usted tiene no armoniza con la palabra. Amén. Tienen mucho Espíritu, pero hay un solo Espíritu. Y este es el Espíritu clave, que cuando lo tenemos, sabemos que lo tenemos porque armoniza con la palabra, con lo que el mismo Espíritu escribió. Usted dice que tiene Espíritu, yo no lo voy a dudar, pero qué raro, ese Espíritu no puede ser de Dios. ¿Tiene que averiguar de quién es? Si ese Espíritu a esta altura contradice la palabra. Amén, hermano. Entonces, ahí lo hallamos. Esto constituye pues una señal tremenda del fin conforme a la palabra. Es una señal de la simiente del fin en el fin del tiempo. Pero mientras las vírgenes fatuas estaban buscando aceite, dice, vino el esposo, y los que estaban aparejadas entraron con él a las bodas. ¿Qué pasó con las fatuas? Ya sabemos, se quedaron afuera. Oh, hermano, qué día el que estamos viviendo. Las cosas están demasiado claras para no verlas. ¿Las ve usted? ¿Ve usted el cumplimiento de la palabra? Esto sin mencionar los eventos en la naturaleza, los acontecimientos en los cielos, cómo está siendo conmovido el mundo por muchas cosas misteriosas que están sucediendo en los cielos que la gente ve. Las señales que el mundo está viendo con tanta frecuencia en los cielos. Los llamados platillos voladores son una señal tremenda que el mundo no ha podido entender ni apreciar. Y para ellos tienen que confesar que es un misterio. Amén. Hoy nada menos en el periódico salió una nota de unos mexicanos, creo que fue, lo estaba leyendo esta mañana. Unos mexicanos, por cierto, mire, eso tiene que ser providencial de Dios. Era un señor con su hija, iban en el carro y ellos eran aficionados a la fotografía. Y cuando salieron, se asombraron, porque como a 100 metros de ellos estaba un enorme platillo volador, y pegaron por la cámara, ¡tac!, y lo tomaron una fotografía. Cuando tomaron la segunda, ya el aparatico se vio chiquitiquito así. Y cuando tomaron la tercera, ni por todo eso. Dicen que es la fotografía más reveladora y más tremenda, la que creen que es la fotografía que ha sido tomada de más cerca, 100 metros, a un platillo volador.
El primero de ustedes que la había publicado por ahí me la trae. Va a salir, va a salir. Seguramente que no pudieron sacarla, no pudieron quizás transmitir la imagen, alguna cosa, pero ya la prensa de hoy lo dice. Tomaba ayer como que fue o anteayer esa fotografía. Cuando el profeta predicaba este mensaje, él dijo, ¿no ven ustedes lo que ha estado pasando en el Pentágono? El Pentágono norteamericano es el gran edificio en Washington, donde ustedes saben, ahí tienen el control de todas las cosas grandes que pertenecen a la nación. Sobre el Pentágono, luces, y objetos variados sobre ellos allí. Y cuando los han visto y han salido todo el mundo para afuera, las llamadas de alerta para allá y para acá, mandan los aviones eso a reacción a 2000 kilómetros por hora. ¡Zoom! Y cuando llegan, los aparatos de la hacen zoom y se les desaparece. Se vuelven a guardar, bueno, se los han ido a la vista, vuelven a la base, regresan a la base, y a los poquitos minutos, ahí están otra vez los aparaticos. El profeta dice, ellos no saben que esos son seres inteligentes. ¿Y cómo les explica usted, hermano? Si fueran cosas que aparecieran así, pues ya hubieran chocado, ya se viera un pedazo de alguno de ellos por ahí, pero no tienen ni rastro de ellos. Los ven, y con la misma velocidad con que los ven se les van. Amén. Y los persiguen y desaparecen. Le cogen, imagínense, hermano, no hay vehículo en el mundo que coja una curva a 180 grados o 90 grados. En el aire un avión, usted no lo ha visto cuando empiezan a mecerse y a voltearse así para coger. Ellos llegan así como decir orilla este púlpito, y zoom, la cogen así. Y después lo hacen así, después lo hacen así. Así lo han hecho muchos. ¿Y qué dicen ellos? No tienen explicación. Fueron registrados en el radar y ya tuvieron que confesar para este tiempo para acá que ya no es ficción, ya no es invención, ya no son tiritas cómicas. La velocidad asombrosa, su aparición y desaparición a voluntad, son seres inteligentes que ellos ignoran quiénes son. Pero el profeta dice, gracias a Dios que sabemos lo que son. ¿Cuántos de aquí saben lo que es? Gloria al nombre del Señor, aleluya. Amén. En el tiempo del Señor Jesucristo, cuando Él apareció, ustedes saben que vinieron unos 3 magos del Oriente, y Dios le dio a esos 3 magos, 3, ¿no? Les dio una señal en el cielo, que era la señal de la venida de Cristo. Señal que entendieron los magos por revelación. Amén. Y lo prueba que después por revelación el Señor los mandó a que regresaran a su tierra y no pasaran por casa de Herodes. Así que Dios escogió a esos 3 hombres para revelarles el gran misterio en los cielos del gran misterio que estaba llevándose a cabo en la tierra. Señal pues que los magos entendieron, ¿ves? Porque Dios se revela en los cielos antes de manifestarse en la tierra. Los astrólogos afirman que esa estrella fue una constelación de 3 estrellas que llegaron a formar una sola estrella. El profeta dijo que tuvo la oportunidad de hablar con uno de estos hombres, de estos magos, o llamados magos del Oriente, tal como la Escritura los afirma. Era un hombre que era cristiano, y él dijo que el significado tuvo que ver cuando aparecieron aquellas 3 estrellas para formar una constelación de una sola. Dice, este hombre, quizás y revisando sus papeles, porque es una generación que por años de años ha estudiado esto, y él habló con uno de ellos, él le dijo que el significado de esas 3 estrellas era de que el rey que venía, figurado en esa estrella, venía a morir por 3 razas diferentes. Bueno, pero tiene que creerlo todo. Pero es significativo que el mundo hoy solamente tiene 3 razas en potencia. ¿Quiénes son? Sem, Cam y Jafet. Amén. Son 3 razas en potencia, no hay más. Las demás son mezcla de mezcla, pero son 3 razas en potencia. Los 3 hijos de Noé. ¿Cuánto lo entienden? Nosotros podemos ver en esto el número de 3, que es número de perfección en Dios. Padre,
Hijo y Espíritu Santo, la plenitud de la divinidad manifestada en carne en el Señor Jesucristo. Ahora dijo el profeta cuando predicaba, hace mucho en los periódicos del mundo se hizo alarde, seguramente que allá se hizo eso muy notable, yo nunca me di cuenta, yo no sé si alguno de ustedes se daría cuenta, pero dijo que los periódicos del mundo hicieron alarde de cómo 5 estrellas llegaron a estar en formación conjuntas. ¿Ve usted? En aquel tiempo fueron 3, formaron una. Ahora dice, no hace mucho llegaron a verlo y darse cuenta de 5 estrellas en formación conjunta. El profeta dice, usted sabe, 5 es el número de gracia. Y cada vez que una cosa así sucede con las estrellas, es una señal para la tierra. ¿Qué creen ustedes que el profeta dice textualmente que significó esta formación conjunta de 5 estrellas en este tiempo? Dice, esta señal significa que una iglesia en su infancia ha comenzado a nacer. Y esa iglesia es la novia. Una novia que ha comenzado a tomar forma con el poder de la palabra de Dios. Es la formación de la novia para el esposo. Formación por la palabra de Dios. Formación que Dios ha anunciado en los cielos, porque por su gracia la ha alcanzado en esta edad. Usted quizás no quiera creer esto, dijo el profeta. Con todo, usted no cambiará la palabra, que sigue siendo la misma, dijo él. Y entonces, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto, a su siervo lo promete. Amén, hermano. ¿Se da usted cuenta por qué él usó este solo versículo como base de su mensaje? ¿Cuántos han entendido? Él dijo, si usted no lo quiere creer, no lo cree, pero dice, usted no cambiará la palabra, que sigue siendo la misma, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto, su siervo lo promete. Amén, hermano. Dios va a tener una novia sin mancha y sin arruga. Ella está en formación por su palabra en el tiempo presente. La señal ha sido dada hoy como fue dada ayer. Ayer 3 estrellas señalaron al esposo en su número de perfección, viniendo y naciendo. En este tiempo 5 estrellas señalan a la esposa en su número de gracia, formando y naciendo. Amén. Él la ha predestinado. Dios lo ha dicho y así tiene que ser. Entonces, tiene que ser verdad. Y estas señales de estos tiempos son pruebas inequívocas, hermanos, de que Cristo está por venir a buscar su novia. Dios vino en su palabra y se manifestó en un hombre. Así Dios vendrá en su palabra y se manifestará en su novia. Una novia que no hará lo que hizo Eva pervirtiendo la palabra, sino que la manifestará en toda su pureza y se pondrá sobre sus pies, como se puso el Señor Jesucristo la palabra en su día. Voy a terminar con la cita del profeta que nos dio cuando habla de Zacarías 14:7. Será un día el cual es conocido de Jehová, que ni será día ni noche, mas acontecerá que al tiempo de la noche, que aquí dice tarde, acontecerá que al tiempo de la noche habrá luz. La civilización ha andado con el sol. Amén. Se sabe de cierto que la civilización más antigua en el mundo hoy es la China. Y la civilización ha andado con el sol. El Evangelio ha andado con el sol. Amén, hermano. El mismo sol que sale en el este es el que se pone en el oeste. ¿Está claro? Entonces el sol de justicia que apareció en el este, en el oriente, y se manifestó en Pentecostés para madurar la semilla que él había sembrado, ese mismo sol de justicia ha estado brillando en este hemisferio. ¿Para qué? Para madurar la simiente que ha sido sembrada y sacar la novia del Señor. La luz de la tarde, la luz de la noche del Evangelio sacará a la luz
la novia del Señor Jesucristo. A ver, hermano, ¿ve usted el mismo sol que sale en el oriente y allá en la China y en aquellos lugares? A esta hora tiene ya el sol se ha puesto, ya quizás sea medianoche. ¿Ve usted? Pero ese mismo sol es el mismo sol que viene hasta acá. No hay un sol para ellos y otro sol para acá. No. ¿Lo entiende usted? El evangelio que comenzó en su potencia y que vino como la lluvia en el día de Pentecostés y regó aquella semilla que había sido sembrada por el mismo Señor. Amén. Ese mismo sol de justicia va a tomar la semilla que está siendo sembrada en este tiempo, la simiente de su palabra, y que va a hacer, la va a vivificar. Oh, la novia presente, hermanos, tendrá mucho más de lo que vieron los apóstoles. Amén. Porque esta novia, hermano, va a tener fe para el rapto. Oh, aleluya, esa es la cosa más tremenda. Porque usted puede tener aquí en el mundo toda clase de fe, y mueve las montañas, y sana a los enfermos, y levanta a los muertos. Pero si usted no se puede levantar con esa fe, ¿qué le va a pasar? Se va a quedar. Amén. Oh, hay muchos grandes hombres de fe hoy. Eso es bueno. Pero lo más importante es que usted tenga fe para el rapto. ¿Cómo la va a tener? Usted tiene que ser de la simiente pura, la simiente de la palabra. Amén. Usted nunca podrá tener fe para el rapto si usted sigue creyendo en tradiciones y en dogmas, y en ideas y principios y en mezclas de idolatría, como vemos hoy en tantas denominaciones en el mundo entero. La fe tiene que ser una fe pura. Por eso el maestro dijo, como el granito de mostaza. Oh, que se le grabe eso bien esta mañana. Amén. La fe nuestra tiene que ser la fe como el granito de mostaza. O sea, una fe que no admite ser mezclada con nadie. Amén, hermano. Porque esa fue la fe que tuvo Abraham. Abraham fue un hombre a quien Dios le habló, ya usted sabe su condición. ¿Qué hizo que un hombre, sabiendo que cada día se ponía más viejo y más viejo y más viejo, pudiera decir la palabra de él? No dudó con desconfianza. Amén. Antes fue esforzado en fe, y cada vez que se veía más viejo decía, gloria a Dios, voy a tener un hijo. Amén. ¿Por qué lo decía y obraba de esa manera Abraham? Porque él era simiente de Dios. La simiente predestinada de Dios, hermano, no puede en ninguna manera hacer algo contrario a la palabra. No puede, porque él es palabra. Aleluya. Amén. Entonces la simiente predestinada de hoy son hijos de Abraham. Amén. Son hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque son hijos de personas, hombres, mujeres, igualitas como Abraham, que en medio de las grandes circunstancias de la vida no dudaron, ni se quejaron, ni hablaron nada en contra de la palabra del Señor. Amén. La simiente predestinada, hermanos, aleluya, en esta edad va a recibir el impacto de la lluvia, va a recibir el impacto, aleluya, de la lluvia tardía, que vendrá ¿para qué? Para regar y vivificar la simiente que ha sido sembrada. Al pensar que todos somos tierra, y que la lluvia cae sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, y que sobre cada persona la lluvia va a caer, y que entonces en esa lluvia la tierra va a obligar a esa simiente a reproducirse exactamente igual. Oh, hermano, ¿cómo debemos darle gracias al Señor de que hoy sabemos qué simiente ha sido sembrada en nuestra tierra? ¡Aleluya! Y por causa de que lo sabemos, esa simiente no puede ser alterada, y esa ley no puede ser alterada. Si simiente de la palabra pura de Dios ha sido sembrada en nosotros, aleluya, por causa del decreto de Dios, lo que tiene que salir es palabra de Dios, hijo de Dios manifestado. Dicen amén, hermano. Estas señales del fin, de lo que la simiente palabra de Dios ha dicho y decretado, son señal evidente de cuán cerca estamos
al fin. Dicen amén. Inclinemos ahora nuestras cabezas para orar. Padre nuestro, te damos gracias en esta hora. Te bendecimos, Señor, por este tiempo que nos has permitido para estudiar, para abrir tu palabra, para escudriñar este tesoro y para darnos cuenta, Señor, de estos misterios. Gracias por tu palabra dada en estos últimos tiempos. Gracias por tu providencia y tu grande amor que ha permitido que haya simiente predestinada, que tiene sembrada en su tierra genuina simiente pura y santa de tu palabra. Oh, gracias, Señor. Hay una satisfacción tremenda en nuestras vidas. Sabemos en quién hemos creído, aleluya. Sabemos lo que seremos, gloria a tu nombre, aleluya. Aleluya, te bendecimos por esto. Nuestras almas están agradecidas a ti, Señor, por la luz que ha venido en la hora de la noche y que ha alumbrado nuestras almas. Y oh Dios, te bendecimos y te pedimos que nos ayudes a guardarnos en mansedumbre y humildad, a guardarnos en posición, Señor, que te agrade, ayudándonos tú a experimentar cada día tu buena voluntad agradable y perfecta. Gracias pues por tu palabra. Bendice a cada vida presente y concede que cada uno que ha oído en este auditorio a través de esta cinta este mensaje medite y encare seriamente y ver qué ha sido o está siendo sembrado en su vida en esta hora. Gracias, Señor, por tu palabra, por esa simiente preciosa. Avívala, Señor, apresúrate y avívala en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Con su cabeza inclinada, hermano y hermana, pienso ahora si quizás Dios en su providencia le habrá hablado. Usted quizás ha oído palabra. Usted quizás como un sembrador ha estado por allá y quiere sembrar maíz, pero fue por allá y vio el maíz y en vez de recogerlo para sembrar maíz, usted ha sembrado otra cosa. Sus compañeros, sus vecinos de granja van a recoger maíz, que es lo que el pueblo necesita. Pero usted, porque le pareció mejor, por contrariar, por echársela de sabio, por creer que lo sabía mejor, sembró una simiente que ahora se da cuenta fueron abrojos, espinas. ¿Qué cree usted que van a hacer con eso? Lo van a quemar. Lo van a quemar. Usted, hermano y hermana, joven o señorita, usted puede hacer muchas cosas en contra de este mensaje, en contra de mí, en contra de los predicadores, en contra de lo que oye. Puede procurar ser indiferente, pero recuerde eso. Si usted come caraotas en su casa es porque alguien sembró caraotas. Si usted come maíz es porque alguien sembró maíz. Dios le dice a usted esta mañana, eso que usted está sembrando lo va a recoger. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre o la mujer sembraren, eso también segarán. El mundo engañado hoy va a recoger lo que están sembrando. Cuando pensamos, hermanos, de que hay denominaciones e iglesias que están sembrando tradiciones y dogmas como si fuera palabra de Dios, cuando llegue el tiempo y se den cuenta que no es palabra, ¡oh! ¡Qué horrible será esa experiencia! Usted y yo pudiéramos ser uno de esos, quienes estuviéramos muy creídos. Oh, estamos con el Señor, aleluya, gloria a Dios, gloria a mi Cristo, y para allá y para acá. Pero usted y yo
pudiéramos en una hora como esta estar tan engañados como los demás. ¿Qué ha hecho que usted sea diferente hoy? Dios en su sabiduría le ha predestinado para que la luz de la tarde brille sobre su vida. Y usted se ha dado cuenta y ha discernido qué es palabra y qué es tradición y qué es cosa de esas contrarias. Aleluya. Mientras el mundo pues está envuelto en esas cosas, mire estos grupitos pequeños, escarnecidos, burlados, todo de todo nos pueden decir, pero aquí dentro de toda la humildad que nos pueda caracterizar, estamos confiados sabiendo en quién hemos creído. Sabemos qué simiente está en nosotros. Aleluya. Hermano y hermana, cuídese de que no obstante estando en este jardín del Señor, en este lugar, en esta huerta del Señor, en esta viña, cuidado como en su tierra cae simiente pervertida o contraria. Porque si otro mensaje no lo hiciera, este mensaje le va a recordar un día que le dijo el Señor que lo que usted sembró, eso también recogió. Guárdenos al Señor, hermano. Nos ayuda el Señor en una hora como esta, para que podamos darnos cuentas exactamente en nuestra vida de qué estamos sembrando. Creo que lo mejor que debemos hacer es obedecer al Señor. Gloria a Dios. Cantemos obedecer y confiar en Jesús. Mantenga su cabeza inclinada, hermano, con reverencia, con humillación delante del Señor. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Este mensaje fue predicado el día 7 de mayo del año 1967. Esperamos sea una revelación viva para usted.